El día 16 de agosto se dio inicio al juicio ético y político contra el despojo en Colombia. Y la realización de este evento es en el marco de la normatividad popular respaldada por el Congreso de los Pueblos. En esta oportunidad, este juicio ético intenta juzgar la responsabilidad de dos empresas multinacionales que están comprometidas claramente en hechos de violación de derechos humanos, hechos de despojo y toda una serie de hechos que no constituyen garantías para la permanencia en el territorio de las poblaciones. El día de ayer en la instalación se hizo la apertura, se socializaron los objetivos del proyecto y se desarrollaron a su vez también 3 mesas temáticas. Una mesa de minería en donde se tocarían el tema de Anglo-Gol Ashanti y también otros casos de afectación de derechos de comunidades por empresas transnacionales. Se desarrolló de igual manera la mesa de hidrocarburos, más concretamente el caso de Pacific Rubiales, y también el tema de hidroeléctricas, para tratar, entre otros aspectos, las afectaciones producidas a las comunidades que están en el área de influencia de la hidroeléctrica del Quimbo. Actué como fiscal del Tribunal Ético y Político que juzgó el comportamiento de las compañías Anglo-Gol Ashanti y Pacific Rubiales. En ese juicio se mostraron todas las pruebas de los impactos sociales que han hecho estas dos compañías, una en el sur de Bolívar y otra en la zona de Rubiales y en la zona del Meta en general. Las compañías las hemos acusado en el caso de Anglo-Gol Ashanti de acciones militares paramilitares conjuntas en la zona del sur de Bolívar, en que su ejército, el batallón que está pagado por la compañía, está comprometido en el asesinato de varios dirigentes de Fede Agromisbol y anteriormente de lo que era su Agromisbol. Además, se le acusa de estar comprometida también en acciones militares contra la comunidad en la zona de Cajamarca, Tolima. Bueno, en el otro eje, que es el tema social, nosotros tenemos que decir que lo primero que ha ocurrido allí con las explotaciones y que ocurre, que es una lógica que es practicada por todas las multinacionales, es el desplazamiento. Allí en esta zona hay una comunidad indígena tradicional y ancestral en esos territorios, que además es nómada y que fue llevada a ser sedentaria y recluida en 14 resguardos indígenas, perdiendo inclusive su forma de vida, su cultura, y condenada allí a estos resguardos en condiciones de miseria, de alta miseria, donde no tienen satisfechas ni siquiera sus necesidades básicas, como es salud, como es educación, y como es tener un medio de vida como ellos lo tenían para subsistir como comunidad. Este es el primer impacto que hay allí. A grandes rasgos, en primer lugar, lo que vemos es que cuando cruzamos información del catastro minero colombiano con Ingeominas, y especialmente cuando vemos los informes de los inversionistas, nos damos cuenta que la empresa no le está diciendo la verdad al país, está mintiendo de manera sistemática. Nos preguntamos por qué, y lo que vemos es que hay una agenda mucho más complicada, radicalmente transformadora, en el sentido de que tienen pensado intervenir en una zona mucho más grande de la que están hablando, de que la remoción de capa vegetal afectaría muchísima más gente de la que imaginábamos, y que efectivamente para justificar esa mentira han desplegado toda una estrategia que podría llamarse de responsabilidad social corporativa, pero nosotros creemos que es un poco más allá. El caso es que todas estas empresas están fusionando, intercambiando información técnica operativa, están intercambiando títulos mineros, están intercambiando estrategias, están intercambiando datos, y lo que vemos es que estos señores están muy bien organizados y que han diseñado una estrategia muy interesante de cómo apropiarse
de las reservas de oro microscópico que tiene la cordillera central y la occidental. Es importante señalar que en este juicio ético, en este evento, no solo se busca determinar la responsabilidad de las empresas transnacionales, sino que prioritariamente se busca determinar la responsabilidad del Estado, quien ha generado toda una estructura legislativa que favorece amplia y totalmente los intereses de las empresas transnacionales en detrimento de las personas y comunidades que desarrollan labores de pequeña minería. En el caso de Pacific Rubiales hay acusaciones muy concretas que tienen que ver con los graves impactos ambientales que ha hecho la compañía en la zona y la situación grave que está el pueblo sicuani y las demás comunidades indígenas de la zona, impactos graves en el tema laboral porque hay mucha represión contra los trabajadores, hay paralelismo sindical, persecución contra los trabajadores, militarización de la protesta laboral y se logró demostrar el nexo directo de todas estas situaciones con las compañías y además la responsabilidad de la compañía AngloGold Ashanti en la elaboración del Código de Minas, la legislación ambiental y la legislación de petróleo que la benefician directamente en sus operaciones. Definitivamente el Estado es directamente el principal responsable de toda esta estrategia de despojo, teniendo en cuenta que también ha puesto a la fuerza pública en muchas ocasiones en alianza con grupos paramilitares en función de despojar de sus tierras o de sus territorios a las comunidades. Por citar solamente un caso, en la zona sur del departamento de Bolívar, con posterioridad a la entrega de un área de reserva especial a un grupo de mineros, esa población fue objeto de desplazamiento forzado y posterior al desplazamiento el mismo Estado otorga un título minero a una empresa transnacional. Es un ejemplo claro y diciente de que también existe una estrategia de despojo administrativo, una estrategia basada y utilizando la normatividad expedida por el Estado.